Vamos a leer, hermanos, desde el verso 17 aunque ya mencionamos y estudiamos parte de esto la semana pasada, para recordar el contexto de aquella traición del apóstol Judas y entonces entender más claramente las palabras del Señor que dio a continuación. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 26, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿qué quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre nuestro, te pido, Señor, una vez más, que tú nos hables a través de tu palabra, que tu palabra hoy pueda ser expuesta de manera fiel y que pueda haber, Señor, en nosotros un corazón abierto, humilde, para escuchar, Señor, el testimonio que tú nos has dejado, Señor, la verdad que tú quieres que nosotros conozcamos, para que esa verdad, Señor, produzca un fruto bueno en nosotros, en nuestras vidas. Y así te glorifiquemos, tú seas glorificado y exaltado entre tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. En estos versículos, queridos hermanos y amigos, se describe lo que conocemos como la institución de la Cena del Señor. Dentro del ambiente cristiano, nosotros celebramos la Cena del Señor, y aquellos que vienen de la religión tradicional pues recordarán qué es esto. Cada vez que el sacerdote toma la hostia, toma la copa y convida estos elementos a los comulgantes, bueno, esto tuvo sus orígenes no en una invención humana, sino en una institución, que es decir, un momento en que esto se dio inicio. Y el pasaje que nosotros acabamos de leer en el Evangelio de Mateo es ese momento en que se instituyó la Cena del Señor. Quiero que nosotros al menos podamos responder esta pregunta: ¿qué es la Cena del Señor? En términos bíblicos, el apóstol Pablo en 1 Corintios da 5 términos claves en referencia a lo que es la Cena del Señor. Él habla de la Cena del Señor como una conmemoración, es decir, como un recordatorio. Segundo, él habla de la Cena del Señor como un pacto. Tercero, él habla de la Cena del Señor como una proclamación que hacemos nosotros. Y cuarto, habla de la Cena del Señor como una esperanza escatológica, es decir, aquella esperanza que tenemos aún de las cosas que están por venir. Y habla de la Cena del Señor como un momento de comunión, o lo que se traduce en la palabra original como Eucaristía, un momento de comunión y de acción de gracias. Bueno, pero en términos prácticos, la Cena del Señor podemos decir que es en realidad una parábola en acción. Por medio de ella, cada vez que la celebramos, nosotros, es decir, la iglesia, el Israel de Dios, conmemoramos
una liberación muchísimo mayor que la liberación que experimentó Israel en los tiempos antiguos cuando ellos estaban esclavos en Egipto. Y el Señor los liberó esa noche por medio de la institución de la Pascua, es decir, el sacrificio de un animalito inocente esa noche, del cual tomarían la sangre y la pondrían sobre los marcos de las puertas, para que esa noche, el momento en que el ángel de la muerte vendría como un juicio al pueblo de Egipto, porque Faraón no los dejaba salir, iba a matar a todos los primogénitos. En el momento que el ángel visitara cada hogar de Egipto y viera que la sangre de ese animalito inocente estaba rociada sobre los marcos de las puertas, entonces esa familia, ese hijo no sería tocado, sino que sería librado de la muerte. Después de la Pascua, entonces el pueblo sale y es libertado de Egipto. Bueno, nosotros conmemoramos la cena del Señor como una liberación, como un momento muchísimo mayor, como una liberación mucho más grande que la que aquellos israelitas experimentaron en Egipto. Ellos fueron librados de una muerte física, mientras que aquellos que celebramos la cena del Señor, reconocemos, conmemoramos y nos gozamos, publicamos, anunciamos de que hemos sido libertados de un enemigo mucho más grande que se llama muerte, que se llama pecado. Bueno, desde esa noche, ahí en el aposento alto, donde Jesús se encontraba con sus apóstoles, desde ese momento ya no existe una sola razón para volver a matar un corderito, para que nuestros pecados sean perdonados. Nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestra Pascua y que Jesucristo ya fue sacrificado, como dice 1 Corintios 5:7. Que Él ya fue inmolado una vez y para siempre, como dice Hebreos, para quitar nuestros pecados, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra verdadera Pascua. Nosotros reconocemos cuando tomamos la cena del Señor que en Cristo se cumplió verdaderamente y espiritualmente lo que la Pascua simbolizaba en el Antiguo Testamento. Esa noche, estando Jesús con sus discípulos y sabiendo todo lo que iba a suceder en los próximos momentos y el próximo día, Jesús escogió ese último momento de paz antes de ser arrestado y ser crucificado para darnos a su iglesia este regalo tan maravilloso que es la cena del Señor. Un regalo que hasta el día de hoy celebramos, disfrutamos y nos beneficiamos. Primeramente, hermano, quiero que examinemos las palabras con que nos fue dado este bendito regalo. El Señor dijo: tomad, comed, esto es. Si notamos la manera en que se nos fue dado ese regalo, podemos decir que la cena del Señor se nos ha dado como un ofrecimiento y como una ordenanza. Tomad, comed, esto es. Es como si Dios nos dijera: acepta a Cristo como Él es. Así como te es ofrecido, tómalo. Recibe su expiación, apruébala. Sométete a su gracia y a su gobierno. Es una ordenanza. Tomad, comed, esto es. No hay otro sacrificio que pueda salvarte. Toma, come, esto, únicamente esto es lo que te salva. Es como si Dios nos dijera esto, hermano, que aceptáramos a Cristo en la manera en que Dios nos lo ha ofrecido. Porque en ningún otro, dice la Escritura, hay salvación. ¿Es esto o nada? ¿Es esto o nada? Acéptenlo, tómenlo, tomen su gobierno. Hermanos, esto es como si usted tuviese un pedazo de carne frente a usted en un plato. Un gran pedazo de carne jugoso, a la vista deleitoso. Pero esa carne no tiene ningún beneficio
si no se come. No nos alimenta al menos que lo tomemos y lo comamos, ¿verdad? Tomad, comed, dijo el Señor. Debemos de tomarlo a Él tal y como nos es ofrecido. A Cristo se le debe de comer. Se le come y se le bebe. No solo se le contempla, se le admira, se le reconoce. Porque hay personas, y hay muchas personas, no pocas, que pueden sentir alguna admiración por Cristo. Leen de Cristo, leen su vida, leen sus enseñanzas y pueden maravillarse y reconocerle y decirle, oh, este era un gran hombre. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con contemplarlo. A Cristo se le toma, tal y como nos lo es ofrecido. Tomad, comed. Las palabras siguientes esto es, hermanos. A Cristo se le debe de aceptar y se le debe recibir así como Él es, o se le da la espalda. Como lo tenemos en la historia que está entremezclada en este momento, la historia de Judas. Judas no aceptó a Jesús como Él era. Judas tenía una idea de cómo debía de ser el Mesías. Y cuando esa ilusión, decíamos la semana pasada, se desmorona, entonces Judas se llena de amargura. Cuando Jesús no cumplió sus expectativas, entonces se llena de amargura y le traiciona, le abandona. Pero a Jesús se le toma como Él es o se le desprecia. No hay punto medio con el Señor. Así Dios nos ha ofrecido a su Hijo. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida. No hay punto medio. Entonces, hermanos, enfatizando primeramente esto, que la cena del Señor se nos da a manera de ofrecimiento y a manera de una ordenanza. Lo segundo que quiero decir, o que quiero que veamos, es lo controversial que hay en las palabras de Jesús. Él dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Esta cuestión, hermanos, ha dividido al cristianismo por siglos. Entender erróneamente esas palabras ha dado lugar a muchas prácticas supersticiosas. La Iglesia Católica Romana desarrolló la teoría de la transubstanciación, o sea, que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la comunión. Escucho. Esa es la práctica o la creencia católica romana, que literalmente la hostia, al momento de ser levantada por el sacerdote, en ese momento se convierte en el cuerpo de Cristo, y que la copa de vino en ese momento se convierte literalmente en la sangre de Cristo, aunque su apariencia no cambia. A nosotros, hermanos, nos parece claro que el significado de las palabras del Señor Jesús eran otras. Es como si Él estuviese diciendo, el pan simboliza mi cuerpo, este vino simboliza mi sangre. Nosotros creemos que Jesucristo no quiso decir que el pan que estaba dando a sus discípulos era real y literalmente su cuerpo, y que el vino que estaba dando a sus discípulos no era real y literalmente su sangre. Esto es mi cuerpo, dijo el Señor. Nosotros creemos que el pan representa espiritualmente el cuerpo de Cristo. Es decir, que era una ilustración gráfica de lo que Jesús haría con su propio cuerpo el día siguiente. Esa noche Él estaba partiendo el pan y entregándolo a cada uno de los que estaban ahí. Recuerden, Judas había salido ya. Y Él les convida ese pan, trozándolo y entregándolo a cada uno de ellos, mostrándolo de manera ilustrativa de lo que iba a ocurrir con el cuerpo de Cristo el día posterior.
Entonces nosotros creemos que el pan que se nos da en la cena, hermanos, simboliza el cuerpo entero que fue entregado sin reservas en la cruz para salvarnos. Cuando nosotros tomamos el pan, ese pan que ha sido trozado y es dado sin reservas a cada uno de nosotros, nosotros recordamos que el Señor entregó su cuerpo para ser azotado, para ser lacerado, para que sus carnes fueran arrancadas de modo que podían verse sus huesos, para que sus manos fueran traspasadas, sus pies horadados, su costado, su cuerpo destrozado sin reservas para el perdón de nuestros pecados. Cuando tomamos el pan en la cena, hermanos, nosotros recordamos el trato cruel que recibió el cuerpo de Jesús en la crucifixión. Y así entonces participamos del cuerpo de Cristo de una manera espiritual, no literal, sino espiritual. Por ejemplo, yo podría decir de todos ustedes que no hay ninguno de ustedes que no haya participado del sol en esta mañana. ¿Cuántos tienen calor? Tenemos un poco de calor. Hemos participado ya del sol, ¿verdad? Cuando veníamos a casa. Pero cuando yo digo que ustedes participaron del sol, no estoy diciendo que ustedes tomaron literalmente el sol en sus manos. No, ustedes participaron del sol por esos rayos que fueron lanzados sobre ustedes. Y así, hermanos, de esa misma manera nosotros participamos del cuerpo de Cristo cuando en el momento de la comunión, al comer el pan, el Señor envía de su gracia especial en ese momento de la comunión. No es que literalmente estemos comiendo a Cristo. De hecho, en la historia de la iglesia bien hemos estudiado que este fue un problema, porque cuando las personas escuchaban que los cristianos comían el cuerpo de Cristo, ellos decían que los cristianos eran caníbales. Y entonces era una manera como de acusarlos y de perseguirlos. Pero es que no era de una manera literal, era de una manera espiritual. Okay. El Señor dijo, esto es mi sangre. ¿Qué representa la sangre? Perdón, el vino representa esa sangre, la sangre de Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos las palabras que el Señor acaba de decir, nos damos cuenta que el vino representa aquello que es indispensable para recibir el perdón de pecados. Por eso se ordena, dice el versículo 27, bebed de ella todos, dándonos a entender que ese elemento lo que representa es algo indispensable para cada uno de los que son verdaderos discípulos del Señor. Todos, dijo el Señor, beban de ella todos, porque no hay ninguno, escuche, no existe ninguno que sea de Cristo que pueda prescindir de la sangre de Jesús. Dice la Escritura, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No existe entonces nadie que sea salvo que no tenga la sangre de Cristo. Sin ella, sin la sangre de Cristo, no hay perdón de pecados. Así, hermanos, cada vez que tomamos el vino, recordamos esa sangre indispensable para que nosotros podamos ser librados de la justa ira de Dios, porque todos somos pecadores y merecemos con justicia castigo. Pero Dios, que es grande, rico en misericordia, nos ha provisto un Salvador, un Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado para que esa sangre derramada sea la propiciación por nuestros pecados y entonces nosotros podamos ser hallados inocentes, hermanos. Por esa ofrenda que fue hecha en la cruz, esa ofrenda que es la única que expía el pecado del creyente y es la única que da vida espiritual a nosotros. Dice el verso 28 sobre la sangre, sobre el vino, sobre la sangre, dice, porque
Esa sangre es el nuevo pacto. Detengámonos un poquito aquí, hermanos. Es aquí, escuche, en este momento donde inicia el Nuevo Testamento. ¿Escuchó? Es hasta este momento donde se inicia el Nuevo Testamento. Se cree que Jesucristo murió a los 33 años. Es decir, las 32 Pascuas que Jesús vivió todavía eran Pascuas vigentes y eran parte del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Recordemos, la palabra pacto y testamento es lo mismo. Ahora, quiero recordarles que es un pacto. Los pactos son la forma en que Dios acordó relacionarse con el género humano. Dios se relaciona con el género humano a través de pactos. En esos pactos Dios estipula las condiciones. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos los pactos que Dios hizo, ¿verdad? Hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David. Bueno, ahí en el Antiguo Testamento Dios hizo un convenio con su pueblo Israel para pasar por alto sus pecados a través del sacrificio de la sangre de un animal inocente. Así era el trato que Dios hizo con su pueblo. Yo voy a tener comunión con ustedes, yo soy un Dios santo, yo no puedo tener comunión con el pecado, pero yo los he elegido como mi pueblo. Entonces, ¿cómo un Dios santo hace para tener comunión con alguien pecador? Entonces Dios hace un pacto, hace un trato, un convenio. Yo me relacionaré con ustedes, les voy a entregar el método de los sacrificios, donde ustedes sacrificarán un animalito inocente, una ovejita, un cordero inocente, y yo estaré bien, yo voy a satisfacer mi justicia a través de la sangre de ese animal, porque ustedes merecen morir, pero vamos a hacer este convenio. Entre tanto que ustedes pongan su confianza en este pacto que hacemos y ustedes entreguen este animalito con fe, creyendo que son pecadores, pero que yo soy bueno, soy misericordioso y quiero relacionarme con ustedes y les entrego este sistema, entonces yo pasaré por alto sus pecados y seguiremos en comunión. Bueno, así era en el Antiguo Testamento. De hecho, llegó el tiempo, cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, llegamos a la época de los profetas, y el profeta Jeremías profetizó acerca de un nuevo pacto que se establecería en el futuro. Jeremías 31:31, vamos a la escritura, por favor. Jeremías 31:31. ¿Cómo Dios se relaciona con el hombre? Fíjese, Jeremías profetizó sobre un nuevo convenio que vendría en el futuro. 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan? La Pascua. Un pacto que va a ser no como el de la Pascua, porque ellos invalidaron mi pacto. El pueblo no puso su fe y su confianza en ese pacto, porque aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, o sea, yo cumplí mi parte, pero ustedes no. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
esta noche en el aposento alto, después de muchos años que se había prometido el establecimiento de un nuevo convenio mucho mejor, se cumple. Dice el versículo 28, dijo Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El nuevo pacto ahora ya no es confiar en la sangre de animales. El nuevo acuerdo ahora es confiar únicamente en la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice Pedro. Es confiar en Jesús, en lo que Él hizo para salvarnos, en que ya se realizó un sacrificio, en que yo merezco morir, en que soy un pecador, un transgresor de la ley de Dios. Y Dios quiere tener comunión conmigo, pero mi pecado me separa de Dios. Pero Dios ha dado un convenio, un pacto, para que yo pueda tener comunión con el Dios Santísimo a pesar de que soy pecador. Dios entregó a su Hijo como ese cordero para derramar su sangre y así su justicia quedar satisfecha. Por eso nosotros podemos decir, como dice el apóstol Juan en su primera carta, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta aquí, hermanos, he hablado sobre las palabras, el tono de las palabras que se nos dio la cena del Señor, como un ofrecimiento, como una ordenanza. He hablado sobre lo controversial que es este tema, son esas palabras literales o figuradas con que Jesús lo dijo. Ahora quiero dar 4 razones de gran peso en contra de la teoría de la transubstanciación. La primera razón de gran peso en contra de esta teoría es la conducta que los apóstoles mostraron en el momento de la cena del Señor. ¿Por qué no podemos tomar o creer que literalmente el pan es el cuerpo de Cristo y que la sangre literalmente es la sangre de Cristo? Bueno, por la conducta que los apóstoles, por cómo ellos reaccionaron cuando se le dieron los elementos. La conducta de ellos, hermanos, no nos dejan creer que el pan que comieron fue el cuerpo literal de Jesucristo y que el vino su sangre. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. Ellos eran judíos y desde niños habían sido enseñados a creer que era pecado comer carne con sangre. Si alguien les hubiese ofrecido carne con sangre, ellos hubieran recordado Deuteronomio capítulo 12, verso 23, donde se les prohibía al pueblo de Dios, a todo judío, comer carne con sangre. Y nosotros vemos en los relatos de los evangelios que no hay ningún asombro de parte de ellos. Ellos no se sorprendieron al oír las palabras del Señor. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es evidente que ellos estaban entendiendo que era una parábola, era algo en sentido figurado. Esa es la primera razón. La segunda razón en contra de ese error doctrinal es el testimonio que nos dan nuestros propios sentidos cuando participamos de la cena del Señor. Nuestros sentidos no nos dejan creer que ese pan sea un cuerpo humano. Nuestros sentidos no nos dejan creer que ese vino sea sangre humana, ¿verdad? Nosotros vemos que no existe ningún cambio en los elementos. El gusto nos dice que el pan es pan y que el vino es vino. La vista nos dice el pan es pan y el vino es vino. El tacto nos dice ese pan es pan. El olfato nos dice esto es vino, esto no huele a sangre, esto es vino. Es la segunda razón. La tercera razón, hermanos, en contra de este error es que creer eso desafía la doctrina de la verdadera naturaleza humana del Señor. El cuerpo de Jesucristo no podía estar al mismo tiempo en la mesa y en las manos de sus discípulos.
¿verdad? Si eso fuese posible, entonces su cuerpo no era humano. Ningún cuerpo humano puede estar en dos partes al mismo tiempo, o en varias partes al mismo tiempo. Jesús, hermanos, como dice el credo, es verdadero hombre y verdadero Dios. Su cuerpo era verdaderamente cuerpo humano. Entonces, creer que el cuerpo de Jesús puede estar en muchos lugares al mismo tiempo es ir en contra de una de las verdades gloriosas más gloriosas del cristianismo. Tenemos un sumo sacerdote, el cual es semejante a nosotros. Él se hizo carne y el Verbo se hizo carne. No como carne, no algo parecido a un cuerpo humano, no, Él era hombre. Tanto como era Dios, Él era hombre. La cuarta razón, hermanos, para ir en contra de ese error, es el lenguaje que nuestro Señor habló. La forma en que Jesús lo dijo no nos obliga a tomar una interpretación literal. Es decir, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Es que Jesús dijo, pastor, esto es mi cuerpo, y si Él dijo que era su cuerpo, entonces era su cuerpo. Hermanos, no estamos obligados, ninguno de nosotros estamos obligados a interpretar literalmente lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de analogías que nadie en su sano juicio trataría de interpretar literalmente. Es decir, Jesús dijo, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la puerta. Nadie en su sano juicio piensa que Jesús estaba diciendo que Él era literalmente una puerta de madera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Nadie piensa tomar eso de manera literal y pensar que Jesús era una rama con hojas verdes y con uvas colgando, ¿verdad que no? No, hermanos, no estamos obligados a tomar literalmente esas palabras que Jesús dijo. No. Es obvio que Jesús mismo usaba emblemas y figuras, y Él no esperaba que ni los discípulos que estaban ahí, ni nosotros creamos que Él estaba hablando de manera literal. Así es que, hermanos, no somos inconsistentes al suponer que Jesús en ese momento estaba usando una vez más un lenguaje figurado. Por otra parte, sí existen muchas inconsistencias y objeciones que se levantan si nosotros adoptamos la interpretación literal de que el pan es el cuerpo y de que el vino es la sangre. Hay muchos problemas con eso. Bueno, por último, hermano, quiero hablar de los distintivos de la cena del Señor. 4 distintivos de la cena del Señor. Primero, hermanos, debemos de entender que la cena del Señor no es un sacrificio. Cuando la cena del Señor es ofrecida, entregada a ustedes, los comulgantes, no se les pide ninguna obligación, no se les pide que ustedes hagan nada. Por lo tanto, entonces no cuenta como sacrificio. No presentamos ofrendas, lo único que hacemos es dar nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias al Señor por recibir lo que Él nos da. Se nos da como ofrecimiento, ¿recuerdan? Así es que desde el día que Jesús murió, nosotros debemos entender que ya no hay necesidad de hacer más ofrendas por nuestros pecados. Cuando alguien le dice, tráigame su quincena, su mensualidad, haga pacto con Dios para que Dios lo bendiga, huya de ahí. Cuando alguien le pide sus dineros, sus propiedades, a cambio de una bendición espiritual, usted huya, corra de ahí, aléjese, porque no hay más ofrendas por el pecado para ganar la bendición de Dios. Cristo es el que ganó todo para que nosotros podamos ser bendecidos. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted quiere ser
grato delante de Dios, confíe en lo que Cristo hizo. Acepte lo que Cristo hizo. Tómelo, cómalo, bébelo, hágalo suyo. Esa es la única manera. Desde entonces los sacerdotes, los altares, los sacrificios dejaron de ser necesarios. ¿Recuerdan lo que ocurrió la noche o el momento, la tarde en que Jesús murió? ¿Qué ocurrió en el templo? Tembló y el velo se rasgó. ¿Qué decía Dios? Ya, se acabó. Todo este sistema se acabó. Hay un nuevo pacto y no es lo que está dentro del templo, es lo que está ocurriendo en el Calvario. No es lo que ocurre en ese altar que estaba en el templo, sino en el altar del sacrificio, que era la cruz del Calvario. Allá se está ofreciendo el verdadero sacrificio por el hombre. El Cordero de Dios ha sido sacrificado una vez y para siempre. Ya no más es necesario otros sacrificios. Segundo, hermanos, segundo distintivo de la cena del Señor es que la cena del Señor no comunica beneficio alguno a los que participan sin fe. Comer el pan y beber el vino no tiene ningún provecho cuando el corazón del comulgante no está bien con Dios. ¿Escuchó? Que no es algo mágico, no es un hechizo, no es algo que voy a hacer para ser bendecido. No, si tu corazón no está bien con Dios, el participar de la cena del Señor no te otorga ningún beneficio espiritual. Esa es la razón por excelencia para creer que la cena del Señor solo la deben de tomar los que son convertidos. Tercero, los beneficios que comunica son espirituales y no son corporales. Los resultados de tomar la cena del Señor no va a ser que vas a salir tú de aquí y te van a ascender de tu puesto de trabajo. Porque qué bueno eres, qué obediente eres, vas y tomas la cena del Señor, vas a la iglesia y tomas la cena del Señor. No, Dios te va a bendecir por eso. Te van a ascender por eso, vas a tener un nuevo coche, no. Los beneficios que comunica la cena del Señor son espirituales. Al recordar su cuerpo y recordar su sangre que fueron entregados por nosotros, fortalece nuestra fe, nuestra confianza. Nos libra de los temores. ¿Qué tal si la muerte me está esperando fuera de este lugar? ¿Me voy a encontrar con Dios? ¿Seré hallado inocente o culpable cuando Él me juzgue? Cuando yo recuerdo que un cuerpo ya fue castigado, que una sangre ya fue entregada y que fue por mí, entonces mi fe se fortalece, mis temores se desvanecen. Es un beneficio espiritual, nos acerca más a la cruz. Eso nos ayuda, hermanos, y nos alimenta espiritualmente. Es un beneficio espiritual para los pecadores redimidos. La cena del Señor no es para los inocentes, la cena del Señor es para los culpables. Es para los que sienten la necesidad de un Salvador. Es para los que tienen hambre y sed de justicia. Necesito una justicia que no poseo porque soy un pecador, porque transgredo la ley de Dios, porque no puedo por mis propias fuerzas cumplir las demandas de Dios. Necesito justicia, una justicia que no poseo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La cena del Señor me comunica esa verdad espiritual de que soy un pecador redimido, que he sido redimido por la sangre de un inocente que es Cristo Jesús. Ese es el beneficio espiritual que tenemos.
Por eso, hermanos, los que reciben con humildad, lo que están haciendo es que están confesando públicamente que tienen conciencia de que son culpables. Si alguien se acerca a la mesa del Señor creyéndose inocente y mejor que otros, tenga cuidado, porque le está tomando indignamente. A la mesa del Señor se acercan los culpables, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen conciencia de que necesitan un Salvador. Cuando nos acercamos y tomamos la cena del Señor, estamos confesando que estamos confiando en Jesucristo como nuestro mediador, que al recibir el pan y el vino estamos aceptando que deseamos recibir a Cristo como nuestro alimento espiritual. Dice un escritor: si así participáramos de la comunión, nuestro arrepentimiento vendrá a ser más profundo, nuestra fe más firme, nuestra esperanza más grata, nuestro amor más intenso, nuestros pecados dominantes serán debilitados y nuestras virtudes serán vigorizadas. Qué grandes beneficios espirituales hay en esto. Lo último que debemos examinar, hermanos, que quiero que hagamos, es el carácter de los primeros comulgantes. El pan y el vino se les dio a los apóstoles, a hombres que Jesús mismo había elegido para que lo acompañasen en su ministerio terrenal. Ahora, ¿cómo eran estos hombres? La Escritura dice, eran pobres, eran hombres iletrados, pero que amaban a Jesucristo. No eran para nada perfectos. Las Escrituras nos dejan ver todas sus debilidades para que nosotros veamos el carácter de aquellos hombres que Dios eligió. Jesús no eligió hombres perfectos, ni se entregó por hombres perfectos. Lo hizo por hombres pecadores, hombres que tenían una fe débil, que se atemorizaban, que Jesús les enseñaba una cosa y no le entendía. No eran rápidos para entender, no. Eran personas que entendían muy poco el significado de las enseñanzas de Jesús. Eran personas que no sabían ni siquiera cuán frágiles eran. De hecho, ellos decían que estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. Ellos creían, fíjese, no tenían ni siquiera un conocimiento claro de cuál era su condición. Ellos creían que ellos podrían dar su vida por Jesús. Y esa misma noche todos iban a huir y lo iban a dejar. Eran hombres débiles. Pero a ellos Jesús les convidó su cuerpo, su sangre, porque Jesús los escogió. Y a pesar de todas sus debilidades y carencias, estos hombres tenían algo: amaban sinceramente al Señor. Amaban sinceramente al Señor, aunque todavía eran bien torpes, se equivocaban mucho. Jesús los conocía muy bien. Muy bien los conocía. La próxima semana creo vamos a hablar del problema que tuvo Pedro. Porque Jesús los conocía muy bien y sabía cómo iban a fallar. Y sin embargo no se rehusó a darles el sacramento. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, sino que los conocimientos profundos y una fe vigorosa no son requisitos indispensables para los comulgantes. Usted no necesita ser un gran hombre espiritual para participar de la cena del Señor. Necesita ser un genuino seguidor de Cristo, solamente. Esto nos enseña que no se debe de excluir de la mesa del Señor a quienes conocen poco. Es que es un recién convertido, es convertido y punto. No se excluye del Señor a los niños espirituales. Es que es un cristiano y la verdad es que falla y está fallando, es un niño espiritual.
No debemos excluirlos. Claro que hay comulgantes indignos. Estos son otros. Estos son los que ellos mismos menosprecian la mesa del Señor. A eso sí, hay que mantenerlos alejados de la mesa del Señor. Los que ellos mismos menosprecian la mesa del Señor, los que no ven ningún beneficio espiritual en ella por su soberbia, eso sí, se quedan sin la cena del Señor. Los que persisten en su pecado y no ven la necesidad de arrepentimiento, eso sí, sin duda alguna debemos excluirlos de la mesa del Señor. Pero nunca, hermanos, debemos desechar a aquellos a los que Cristo no desechó. Quiero terminar con estas preguntas, hermano. ¿Te abstienes de tomar la cena del Señor? Si es así, quiero preguntarte algo más. ¿Cómo justificas tu conducta? Ahora, ¿tú sí tomas parte de la cena del Señor? Quiero preguntarte de qué modo lo haces. ¿De una manera inteligente, humilde, llena de fe, entendiendo lo que estás haciendo? ¿Tenemos convicción de que somos pecadores en el momento en que estamos tomando la cena del Señor? ¿Estamos sintiendo la necesidad real de un Redentor? Porque si no es así, no hay ningún beneficio espiritual. ¿Escuchó? Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra y nos ayude a tomar esta ordenanza cada vez de una mejor manera. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias